increíble revelación. Acusación de $800, la transformadora verdad que el mesero descubrió. La sala del restaurante se llenó de murmullos, y las miradas acusatorias se centraron en Javier. Un mesero que siempre había sido el orgullo de su familia. Ese día, mientras servía una bandeja de enchiladas humeantes, el gerente anunció que $800 habían desaparecido de la caja. Un instante la sombra de la desconfianza cayó sobre él, como un manto pesado y asfixiante. ¿Cómo podían pensar eso de mí?, se preguntó, con la piel erizada y la respiración entrecortada. La comunidad, que siempre lo había apoyado, ahora parecía volverse en su contra, y el clamor de su corazón resonaba: «Debo demostrar mi inocencia». Desde la muerte de su padre, Javier había asumido la responsabilidad de su familia. Abandonó su sueño de ser médico por su madre y hermana. Su vida, construida sobre el esfuerzo y la honestidad, ahora peligraba debido a una acusación ridícula. La sensación de impotencia lo invadió mientras interrogaba su moral y se preguntaba si algún día podría recuperar su honor. Días de trabajo arduo y sacrificio se sentían desmoronarse ante unos pocos comentarios malintencionados. Cómo lidiar con las miradas de desprecio, la presión social que lo seguía a cada paso. Sin embargo, su abuela siempre le decía: «La verdad siempre sale a la luz». Esa frase lo persiguió, convirtiéndose en un mantra que lo instaba a no rendirse. Sin saber por dónde comenzar, se sumergió en una investigación clandestina, sintiendo que su mundo temblaba a su alrededor. Sus compañeros, algunos que incluso habían sido sus amigos, parecían dudar de él, reforzando su angustia. En su mente resonaba la frase: «¿Qué pasará si no logro probar mi inocencia?». Mientras tanto, su jefe, un exabogado que había visto el potencial en él, comenzó a prestar atención a su lucha interna. «Tienes que afrontar esto, Javier», le decía, instándolo a recordar su verdad. Esa revelación pequeña, pero significativa, fue como un soplo de aire fresco. Al menos no estaba solo. La tensión aumentaba. Las risas que solía escuchar en el restaurante se convirtieron en murmullos sarcásticos. Su corazón se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de luchar. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora continuemos. Las semanas siguieron su curso. La atmósfera tensa lo envolvía, y cada día se hacía más difícil. Javier se adentró en un torbellino de pensamientos, atado a la idea de que, a pesar de todo, tenía que encontrar una salida. Descubrió que el robo era solo una cortina de humo que encubría un fraude aún mayor. Un secreto oscuro que implicaba a varias personas en el restaurante. Y su corazón se hundió al considerar el peligro que eso significaba. Ahora, se encontraba en una encrucijada donde no solo su futuro estaba en juego, sino el legado de su familia. Una noche crucial llegó, y la tensión se palpaba en el aire. Se armó de valor para confrontar al gerente, aguardando su instante, sintiendo cómo la angustia le oprimía el pecho. Cuando comenzó a hablar, las palabras se entrelazaron en su garganta. El momento había llegado. Pero entonces una sombra apareció en la puerta, interrumpiendo su defensa, y el caos se desató en su interior. ¿Qué pasaría en el siguiente instante? ¿Podría su verdad finalmente salir a la luz? La sombra en la puerta se hizo más nítida, y Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era Carla, una de las cocineras que había trabajado con él durante años. Pero su expresión era diferente, había una mezcla de urgencia y temor en sus ojos.
Javier, necesitamos hablar, exclamó, como si su propia vida dependiera de ello. En lugar de pensar en su defensa, la inquietud de Javier se transformó en curiosidad. ¿Qué sabes?, preguntó, la voz casi un susurro. Carla miró alrededor, como si cada rincón del restaurante pudiera ser un oído indiscreto. Es más complicado de lo que parece. No solo eres tú, hay algo más profundo aquí, reveló, su mirada fija en él. Las palabras de Carla resonaron en la mente de Javier, removiendo un caldo de emociones. Descubrir que su lucha no era solo personal, sino parte de un engranaje mayor, le hizo cuestionar aún más su posición. La investigación que había comenzado a realizar había tomado un giro inesperado. No solo se trataba de recuperar su reputación, sino de destapar una red de deshonestidad que podría traer consecuencias devastadoras para todos. Dame un momento, necesito conectar las piezas, pensó antes de decidir actuar. Mientras su mente buscaba un marco para el nuevo escenario, se dio cuenta de que necesitaba un plan más sólido. No solo se trataría de demostrar su inocencia, sino de hacerse eco de las injusticias que estaban ocurriendo a su alrededor. Esa perspectiva le otorgó una renovada fuerza. Tenía que ser más que un mesero reclamando su honor. Debía convertirse en el catalizador del cambio. Con la ayuda de Carla, Javier empezó a recopilar información. Montaron un esquema de acciones, hablar con otros compañeros, revisar las cámaras de seguridad. Su conocimiento sobre el funcionamiento del restaurante, una habilidad ocultada entre las mesas y las bandejas, comenzó a salir a la luz. En su mente, comenzó a formarse una estrategia. Debía actuar cuidadosamente, sincronizando cada paso con los demás implicados. El tiempo transcurría y cada día las tensiones aumentaban. Su confianza en el proceso creció al ver cómo otros compañeros empezaban a abrirse, compartiendo rumores que previamente habían guardado para sí mismos. Poco a poco, Javier se convirtió en un líder inadvertido, guiando a aquellos que se sentían perdidos e impotentes. Pero, ¿quién sería el verdadero enemigo? Su investigación se desenfrenaba, pero nuevos obstáculos surgían y las verdades ocultas de sus compañeros no siempre eran lo que parecían. Las dinámicas del restaurante estaban más entrelazadas de lo que había imaginado. Una noche, mientras revisaban los vídeos de las cámaras, Javier vio algo que lo dejó helado, la sombra del ladrón moviéndose por el área de la caja. Su mente empezó a procesar esa imagen, pero antes de que pudiera compartir su descubrimiento, sonó un estruendo detrás de ellos. ¿Quién está ahí?, gritó una voz temblorosa que llenó el espacio. El corazón de Javier se detuvo un instante. Era el gerente, con una luz que apuntaba incesantemente a su figura, y en su mirada se podía leer el pánico. Con la tensión a flor de piel, Javier supo que el momento de la verdad se aproximaba, y a medida que las sombras se cerraban a su alrededor, un nuevo dilema se cernía sobre él. ¿Debería arriesgarlo todo y desvelar la verdad, o callar y asegurar su propia seguridad? La decisión se convertiría en un punto de quiebre. El destello de la linterna del gerente iluminó los rostros ansiosos de Javier y Carla. El ambiente, cargado de tensión, se convirtió en un teatro de miradas que cuestionaban la lealtad y la verdad. La figura del gerente, normalmente autoritaria y confiada, ahora parecía vulnerada, como si supiera algo que no quería que se revelara. ¿De qué estaban hablando?, inquirió el gerente, su voz temblorosa denunciando su nerviosismo. Javier sintió que sus palabras se atascaban en su garganta, como si la verdad que tanto había anhelado también le produjera miedo. Optó por un enfoque calculado, consciente de que cada movimiento podría ser crucial. Solo estábamos revisando los turnos de la semana, respondió, tratando de mantener la calma. El gerente, sin embargo, no se dejó engañar. No quiero que haya chismes en mi restaurante. Lamento decir que lo que ocurrió ayer podría ser un indicio de algo peor, dijo, sus ojos perforando a Javier.
Esa sensación de vulnerabilidad que le asaltó antes se entrelazó con una ardiente determinación. Era el momento de actuar, y la lealtad de sus compañeros dependía de su respuesta. Con la mente trabajando a toda velocidad, Javier decidió que no podía ceder al miedo. «Hay algo que necesitamos saber», empezó, gesticulando con confianza. «Hemos visto cosas que no cuadran con la situación de la caja. Si hay un ladrón en el restaurante, no podemos guardarlo en secreto». La declaración resonó en la sala, atrayendo la atención de todos. El gerente se quedó mudo durante unos segundos, titubeando, y la incomodidad se hizo palpable. Mientras el silencio se cernía sobre ellos, Javier sintió que su adrenalina lo impulsaba. Se atrevió a abrir la puerta a un diálogo que antes le era imposible. «Si alguien está robando, no solo atentas contra mí, sino contra todos nosotros. Podríamos perder nuestros empleos. Necesitamos ser transparentes». La mirada de sus compañeros se tornó hacia el gerente, y Javier notó una chispa de apoyo en sus rostros. Pero la reacción del gerente fue inmediata. «¿Qué tal si te equivocas? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu trabajo por una suposición?», se preguntó, lanzando una mirada fulminante. Aquella pregunta lo golpeó, sumiendo a Javier en un torbellino de reflexiones. Quizás, en otro momento, se habría echado atrás. Pero la idea de quedarse callado, ignorando las injusticias, era más aterradora que la posibilidad de perder su empleo. «Si me despides, al menos sabrás que luché por la verdad», insistió. Para su sorpresa, las palabras resonaron en el grupo. Un murmullo de apoyo comenzó a fluir entre sus compañeros. Javier aprovechó el momento. Si hay un ladrón, hay una razón. Y esto no se detendrá hasta que lo descubramos. La incertidumbre lo invadió, pero por primera vez, no se sintió solo. Sus compañeros empezaron a compartir sus experiencias, los rumores de los faltantes en las propinas y las extrañas desapariciones de dinero. La atmósfera se transformó en una encrucijada de posibilidades. Javier estaba liderando algo más grande que él mismo. Su desarrollo personal se estaba estrechando con el destino del restaurante, convirtiéndose en portador de una voz colectiva. Sin embargo, una pregunta lo acechaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desentrañar la verdad sin perderse a sí mismo en el proceso? Esa línea entre la valentía y la imprudencia se tornó cada vez más difusa. Su corazón latía con fuerza y la resolución comenzaba a forjarse, pero también sentía las puntadas de una posible traición. Lo que había comenzado como la búsqueda de su honor estaba tomando un camino más complicado, y la decisión de avanzar podría costarle más de lo que había imaginado. Mientras la conversación se intensificaba, una sombra atravesó la puerta de la oficina. Una figura conocida se asomó, su mirada implacable y su presencia amenazante. Javier se estremeció. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar, y su mundo estaba a un paso de cambiar para siempre. La figura que apareció en la puerta era Marco, el cocinero principal del restaurante. Su mirada, dura y desafiante, parecía escudriñar a cada uno de los presentes en la sala. La tensión se disparó como un acorde de guitarra desafinado, y el aire se tornó pesado, cargado de expectativas y temores compartidos. Javier sintió un vuelco en el estómago, no solo por la presencia de Marco, sino porque entendía que aquel era un momento definitorio. «Escuché el murmullo», dijo Marco, su voz firme y resonante. «¿Qué están tramando?» No es muy normal que vean al gerente con ese tono de acusación. Con esas palabras, Javier sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La lealtad que había comenzado a establecer con sus compañeros ahora se ponía a prueba. «Estamos buscando respuestas», respondió Javier, buscando infundir confianza en sus palabras. «Hay cosas que no cuadran, y si hay alguien que está robando, todos debemos saberlo. No se trata de un ataque personal, sino de protegernos a todos». «¿Y qué te hace pensar que no eres tú el problema?», Marco retó,
cruzando los brazos. Por un instante, el calor de la respuesta ardió dentro de Javier. Esa confrontación no solo cuestionaba su integridad, sino también todo su propósito. Sin embargo, en lugar de dejar que la fricción se convirtiera en ira, decidió que era el momento de canalizar esa energía hacia algo positivo. Si soy el problema, estoy abierto a escuchar todas las acusaciones, replicó, tratando de mantener un equilibrio en su voz. Pero eso no resuelve el asunto. Aquí hay dinero en peligro y empleos en juego. ¿Preferimos enfrentarnos entre nosotros o trabajar juntos para esclarecer esta situación? Las palabras de Javier resonaron no solo en él, sino en el grupo, que empezaba a abandonar la pasividad. Aún así, el desafío por parte de Marco lo llevó a cuestionarse a sí mismo. Más allá de la enemistad que podía estar creciendo, ¿qué era lo que realmente entendía sobre liderazgo y responsabilidad? Cada paso que daba lo acercaba a un camino de autodescubrimiento, un camino del que antes se había mantenido alejado. Inesperadamente, el gerente interrumpió el enfrentamiento, tomando la palabra. De acuerdo, es hora de dejar las acusaciones y resolver esto como adultos. Propongo abrir la caja fuerte y verificarlo todo. Si hay responsabilidad en este lugar, la asumiremos juntos. Su intento de mediar se sintió como un intento fallido, como un paracaídas que no abría. Aún así, Javier se dio cuenta de que, independientemente de las dudas, había algo que había despertado en él, una confianza que comenzaba a sentarse en su interior. Si revisamos, necesitamos estar preparados para aceptar lo que encontramos, dijo, aún con el ímpetu personal intacto. No se trata solo de proteger a quien esté involucrado, sino de comenzar a crear un espacio donde podamos construir confianza. Mientras la conversación avanzaba, Javier pudo notar que sus compañeros empezaban a abrirse. Compartían anécdotas, temores, y la historia del restaurante se entrelazaba con sus vidas personales. Era un poder revelador. Cada historia era una pieza del rompecabezas que necesitaba ser armado. Él mismo se sorprendía al escuchar su voz firme, a medida que se iban desvaneciendo sus propias inseguridades. Sin embargo, justo cuando sentía que un control moderado tomaba forma, una duda regresó a su mente. ¿Podría realmente liderar a su grupo hacia un cambio si eso significaba confrontar su propio pasado también? Así como la verdad se esbozaba frente a ellos. Una nueva revelación lo acechaba. El camino hacia adelante no solo implicaba enfrentar a otros, sino también lidiar con la versión de sí mismo que había mantenido oculta. Mientras el grupo comenzaba a descubrirse, una chispa de desconfianza se encendía en el fondo de su mente. Había más en juego del que se había imaginado. La figura de Marco, con su mirada intensa, sugería que había más de lo que se mostraba a simple vista. Javier entendía que cada revelación podría transformarse en un desafío. El verdadero reto sería aprender a navegar por estas aguas turbulentas sin perder su esencia. La habitación estaba dividida entre el coraje y el miedo. Y Javier sabía que el desenlace de esa búsqueda de la verdad iba a exigir el lado más fuerte de cada uno. Él estaba listo, pero estaban sus compañeros dispuestos a ir hasta el final. Mientras la noche avanzaba, una pregunta se les presentaba a todos: ¿hasta dónde llegarían para proteger cada parte de su verdad? Incluso si eso significaba derribar su propio pasado. Con la respuesta aún en el aire, el temor y la esperanza coexistían, marcando el comienzo de una travesía que podría definirlos a todos. La reunión continuó siendo un mar de murmullos, aplazando cada vez más la tensión que flotaba en la atmósfera. Cada miembro del equipo tenía su propia versión de la historia, y la desconfianza era un monstruo que se alimentaba de sus inseguridades. Javier sintió que el peso de ser gerente se volvía una carga insoportable. Pero en lugar de dejarse abrumar, eligió enfrentar el desafío. Decidió dar un paso hacia la apertura. Entiendo que todos tengan miedo de lo que se pueda descubrir. Pero también debemos plantearnos que si estamos aquí,
es porque cada uno de nosotros ha contribuido a este ambiente en mayor o menor medida. La responsabilidad no solo recae en uno, sino en todos nosotros. Esta declaración resonó, creando un leve sentido de urgencia en el ambiente. Se dio cuenta de que su crecimiento como líder no solo dependía de guiar a su equipo, sino también de facilitar un espacio donde todos pudieran compartir sin miedo. Sabe que debía practicar la escucha activa. Se propuso comenzar a hacer preguntas abiertas que provocarían una reflexión genuina en sus compañeros. ¿Qué talleres o actividades podríamos implementar para fortalecer nuestra relación como equipo?, preguntó, y aunque su voz sonó firme, el eco en su mente sonaba como un susurro de autoevaluación. Algunos compañeros se miraron, esperando que alguien iniciara la conversación. Ana, una de las meseras más antiguas, se animó. Podríamos hacer reuniones donde podamos hablar sobre nuestros problemas. En ocasiones siento que no se nos escucha. Javier sintió que cada palabra de Ana era como un candado que se rompía. Esa vulnerabilidad era la oportunidad perfecta para crear una conexión más fuerte. Así, la conversación fluyó naturalmente. Con muchos compartiendo preocupaciones sobre horarios, turnos y la necesidad de cuidar del otro. Cada palabra intercambiada fue un ladrillo más en la construcción de una relación de confianza. Javier observó cómo su inseguridad se convertía en empatía. Lo que antes le había sido ajeno, ahora resonaba en su interior. Sin embargo, la historia de Marco seguía latente, como un volcán a punto de hacer erupción. La desconfianza generada por sus miradas no cesaba. Era un desafío que le recordaba que el camino hacia el autodescubrimiento no está exento de obstáculos. En la conversación, Marco finalmente soltó una reflexión que provocó un silencio incómodo. No se trata solo de nosotros. El verdadero problema podría estar en cómo hemos permitido que esta situación llegue a este punto. Las palabras de Marco quedaron flotando en el aire, cada uno asimilando el nuevo giro. Pero más allá de su dureza, Javier se dio cuenta de que había un mensaje implícito sobre el reconocimiento del peso de sus acciones. De repente, se sintió compelido a compartir su propio lado de la historia, a abrirse y vulnerarse ante ellos. Sí, yo he fallado también. He estado tan concentrado en los números y en mantener el negocio a flote que me he olvidado del ser humano detrás de cada uno de ustedes. Estoy comprometido a cambiar eso, pero necesito de su ayuda para hacerlo, confesó con sinceridad. Esa revelación pareció desarmar la tensión de la sala. El aire pesado dio paso a un instante de entendimiento. Con el diálogo fluido, Javier hizo un descubrimiento profundo y revelador sobre su propia capacidad de liderazgo. No se trataba solo de ser el primero en la fila, sino de ocupar un lugar que permitiera la participación activa de todos. ¿Acaso había estado limitando su propio liderazgo al ejercerlo de una manera jerárquica y autoritaria? La idea comenzó a tomar forma y su mente se activó en búsqueda de respuestas a esta pregunta. A medida que la noche avanzaba, la revelación de que todos eran parte de la solución se intensificaba. Sin embargo, quedaba un dilema apremiante. ¿Podría realmente sostener esta nueva dinámica en un entorno donde las viejas rencillas podían estallar en cualquier momento? Mientras esa inquietud lo consumía, una voz en su mente le recordaba la decisión inminente de enfrentar las acusaciones. Ipsionelu. La pregunta vertiginosa emergía. ¿Hasta qué punto tendría que arriesgarlo todo para acercarse a la verdad y sanar su propia historia? La sala seguía muda, pero la inquietante sensación de que un gran cambio estaba por venir envolvía a cada uno de ellos. Javier respiró hondo, sintiendo el aire denso en sus pulmones. Cada segundo que pasaba parecía sacar a la luz la ansiada verdad detrás de esos murmullos. Marco había encendido una chispa de desconfianza que podría agitar aún más las aguas de una situación ya volátil. Sin embargo, no podía permitir que el miedo dictara el clima del equipo. Había iniciado un camino hacia la vulnerabilidad y no iba a dar marcha atrás. Mientras sus compañeros comenzaban a hablar de sus preocupaciones,
Javier se tomó un momento para reflexionar. En el fondo, luchaba con la sensación de que algo más oscuro estaba a punto de salir a la luz. Algo que podría dejar al descubierto sus propios fracasos como líder. Pero había también una sensación de claridad que no había experimentado antes. Para crecer, debía estar dispuesto a enfrentar la verdad, sin importar cuán incómoda fuera. Un silencio repentino se apoderó de la sala, rompiéndose con un comentario inesperado de Beatriz, una joven mesera que había permanecido en la retaguardia durante toda la reunión. Lo que importa es que todos tenemos algo que perder aquí. Hace poco, me di cuenta de que, como equipo, hemos estado muy lejos de ser un verdadero equipo. Todos hacemos nuestro trabajo, pero eso no es suficiente. No podemos seguir ignorando lo que ha pasado con las propinas. El corazón de Javier se aceleró. La mención de las propinas, especialmente con el dilema del malentendido de los $800, lo llevó a cuestionar no solo cómo había manejado la situación, sino también que había permitido que se gestara la desconfianza. Había estado más concentrado en los números y en mantener la operación sin problemas que en cómo cada pequeño detalle podría influir en la moral y confianza del grupo. ¿Qué puedes decirnos sobre eso, Beatriz? Javier decidió aprovechar la oportunidad para incentivar la conversación. ¿Cómo podemos remediar esa situación? ¿Qué sientes que nos falta como equipo para avanzar? El valor que mostraba al facilitar las discusiones empezaba a desmantelar las barreras que habían crecido entre ellos. La respuesta de Beatriz toma forma, y con un par de palabras que resonaron profundamente en Javier, logró asentar el mensaje que él mismo necesitaba escuchar: la comunicación ha fallado. Todos sentimos que no se nos escucha, que no somos tomados en cuenta. Con cada palabra, Javier procesaba la realidad de su liderazgo y cómo había propiciado un entorno donde empezaron a florecer los problemas. Una vez más, la culpa le invadió. Entiendo lo que sientes, y sé que ha habido fallos en mi gestión, Javier dijo, buscando ser vulnerable en su sinceridad. Pero juntos podemos cambiar. Necesitamos un espacio donde todos se sientan seguros al hablar de estas inquietudes, para que podamos avanzar. Esto no es solo mío, es de todos nosotros. La conversación continuó, y Javier prestó atención a cómo cada miembro del equipo compartía sus propias historias y perspectivas. Se dio cuenta de que tenía una nueva oportunidad ante él, no solo de superar una crisis, sino de reinventar su enfoque de liderazgo. El acto de escuchar en lugar de hablar por encima de todos era un cambio que estaba por definir su ascenso. Pero una sombra seguía presente, colgando sobre sus palabras. Marco, que había permanecido casi callado después de su comentario inicial, alzó la voz nuevamente. Pero Javier, si no actúas de inmediato, el daño ya está hecho. El cambio necesita ser real y visible, no solo una conversación. ¿Estás dispuesto a arriesgarte a perder control por una verdad que puede doler? La pregunta flotó en el aire, y Javier sintió un torrente de emociones. La idea de sacrificar el control por un cambio tangible era tanto aterradora como liberadora. En ese instante, comprendió que si quería realmente ser un líder transformador, tendría que decidir entre seguir atado a la jerarquía o arriesgarlo. Todo por una verdad capaz de cambiar las dinámicas del equipo. Con el peso de esa decisión en su mente, Javier se preparó para responder. ¿Está listo para un cambio radical que pudiera redefinir no solo su forma de liderar, sino también el futuro del equipo entero? La incomodidad de la verdad estaba a punto de ser revelada. Y con ello la pregunta surgía: ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar para reparar la confianza rota y confrontar los fantasmas que lo acechan a él y a su equipo? Javier sintió el peso de Marco en su pecho, un desafío directo que no podía permitir que lo amedrentara. Respiró profundamente, sintiendo como cada bocanada le llenaba de determinación. Sabía que lo que estaba en juego iba más allá de su posición. Lo que realmente importaba era la esencia misma del equipo. ¿Por qué huyó tanto tiempo de la vulnerabilidad? En ese momento,
decidió que era hora de ser honesto y transparente. «Estoy listo», respondió, descubriendo que su voz sonaba más firme de lo que se sentía por dentro. «El cambio no se produce sin malentendidos, y si fracaso en enfrentar esta situación ahora, perderé la oportunidad de reconstruir nuestra confianza». Los murmullos se detuvieron, y Javier sintió las miradas de sus compañeros fijas en él. Era el momento que tanto había esperado, pero también el más aterrador. Proseguir significaba desnudarse ante su equipo, despojarse de las armaduras que había llevado durante tanto tiempo. Con una pata de la mesa en su mente, Javier continuó. «No puedo cambiar lo que ocurrió con las propinas, pero sí puedo ser claro sobre cómo beneficio a todos aquí. Necesito que comprendamos lo que de verdad significa colaborar y confiar en nosotros mismos». Beatriz asintió, animada por sus palabras. Otros intentaron también expresar su opinión. Con cada intervención, el diálogo se tornó más intenso a medida que otros comenzaron a dejar de lado sus recelos. Javier escuchaba atentamente, registrando las distintas perspectivas. La autenticidad en su liderazgo empezaba a tener un eco tangible. Fue entonces cuando Elena, una veterana en el equipo, rompió el silencio. Su voz temblaba, pero con pasión. «Siempre hemos seguido el protocolo, pero hemos olvidado lo que importa de verdad. Las propinas son solo números. El problema es que no nos hemos tratado como personas». Las palabras de Elena resonaron en la sala, y Javier sintió una oleada de conexión. La verdad siempre se había escondido en la rutina, pero ahora, el momento se sentía como un llamado a la acción. Fue con notable claridad que asumió que, además de enfrentarse a la acusación de Marco, debía construir una cultura donde cada voz importara. Una resolución comenzó a tomar forma en su mente. Javier propuso establecer reuniones semanales donde el equipo pudiera expresar inquietudes libremente, donde no solo escucharan sus preocupaciones, sino que la retroalimentación se integrara en el trabajo diario. En ese instante, su visión comenzó a alinearse con una práctica que podría verdaderamente reestructurar la dinámica del equipo. A medida que sus compañeros comenzaron a aceptar la idea, el miedo que había sentido inicialmente empezó a desvanecerse. Se descubría a sí mismo como un líder que no solo delegaba, sino que cultivaba la autonomía de los que lo rodeaban. Un líder que, lejos de buscar el control absoluto, abrazaba la vulnerabilidad como una herramienta esencial de crecimiento. Sin embargo, mientras esos cambios comenzaban a vislumbrarse en el horizonte, la participación de Marco no se apagó. Su desconfianza seguía latente, acechando como un lobo detrás de la verdad que Javier iniciaba a desenmascarar. «No basta con hablar», insistió Marco. «¿Qué tal si este intento de reconstrucción no es más que un parche?» Las palabras de Marco golpearon con fuerza. La autoconfianza de Javier se tambaleó levemente, su ambición chocando con la cruda realidad de lo que significaba la transformación. Había una línea delgada entre reconocer sus errores y enfrentar las dudas que otros tenían sobre su liderazgo. La conversación parecía haber llegado a un punto crítico. ¿Sería el intento de Javier genuino? ¿Podría ser el cambio suficiente para restaurar la fe de su equipo, o estaban a punto de descubrir que las dudas de Marco eran más que infundadas? Por primera vez, se dio cuenta de que sus decisiones no solo afectarían su carrera, sino que definirían el futuro del equipo. Mientras la tensión se palpaba en el aire, Javier sintió que algo vital estaba por suceder. ¿Lograría confiar en sí mismo y en su equipo? ¿O se perdería en la tormenta que él mismo había comenzado? En medio de la confusión, la pregunta trataba de abrirse paso. ¿Puede un líder transformar realmente su equipo cuando las sombras de la duda siguen acechando? La sala, antes vibrante de murmullos y debate, ahora se encontraba sumida en un denso silencio. La mirada de Javier se desvió hacia Marco, quien permanecía desafiante. Pero Javier empezó a entender que la verdadera confrontación no era solo con su colega,
sino con los miedos que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. La voz de su intuición sonaba más fuerte ahora, insistiendo en que esta era su oportunidad para demostrar que un líder no era solo quien dictaba órdenes, sino quien inspiraba confianza. Entiendo que te sientas así, Marco, comenzó, sintiendo una oleada de sinceridad. La respuesta de Marco, aunque implacable, le dio un nuevo impulso. No me estoy refugiando en palabras vacías. Estoy aquí para oír lo que necesitan nuestro equipo, no solo hoy, sino de ahora en adelante. Mientras pronunciaba esas palabras, Javier sintió un cambio en el ambiente. Aunque Marco seguía escéptico, varios miembros del equipo comenzaron a dar pequeños pasos hacia la apertura. Se sentía en sus gestos, en la forma en que un par de ellos se inclinaban ligeramente hacia adelante, buscando participar, como si la conversación les invitara a derribar barreras. Elena fue la primera en romper la inercia, planteando cómo el sistema de trabajo carecía de flexibilidad, impactando directamente en la moral del equipo. Afirmaba que había un patrón en la forma en que se organizaban las tareas, que limitaba la creatividad y la colaboración. Javier, ahora envuelto en la marea de ideas, comenzó a tomar apuntes mentales sobre cómo podría integrar esos aspectos en sus próximas reuniones. La clave son las pequeñas victorias. Si cada uno se siente valorado, todo el equipo se beneficia, dijo Javier, sintiendo que sus palabras resonaban con más fuerza. Los rostros en la sala empezaban a mostrar signos de entendimiento y esperanza. Pero, al mismo tiempo, el eco de la desconfianza de Marco seguía presente, como un recordatorio de que lo que había iniciado necesitaba perseverancia. Sin embargo, la autopista que Javier había empezado a construir hacia un liderazgo más inclusivo estaba llena de baches. Lidiar con las dudas de Marco exigía más que solo palabras. Había un reto más grande, debía liderar con acciones concretas. Mientras su mente se aventuraba en los próximos pasos, Javier comprendió que el verdadero desafío sería mantener un ambiente donde todos los miembros pudieran expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Al finalizar la reunión, Javier sintió la presión de una decisión crucial pendiente. ¿Cómo haría para cultivar esta recién descubierta vulnerabilidad en cada encuentro con su equipo? La idea de implementar una cultura de feedback la convertía en una práctica esencial, no simplemente un acto aislado. Pero en cada nuevo paso, el eco de Marco lo acorralaba de nuevo. La duda de que su liderazgo pudiera ser suficiente seguía acechándolo. A medida que se despedían, la visión de su equipo abandonando la sala lo llenó de esperanza y temor a la vez. La conversación había sido un catalizador, pero los verdaderos cambios aún estaban por llegar. La sombra de la incertidumbre seguía presente, planteando un nuevo dilema. Si Javier era capaz de mantener el ímpetu, ¿qué pasaría cuando los desafíos reales se presentaran? ¿Podría realmente erigirse como el líder que su equipo necesitaba ante la adversidad que había comenzado a alertar? El aire estaba impregnado de una nueva tensión, y Javier sabía que cada decisión agregaría una capa a su desarrollo personal. Entre confianza y miedo, el futuro parecía crearse con cada interacción que tenía con su equipo. La pregunta más inquietante surgió en su mente: ¿podría iluminar el camino hacia un liderazgo transformador frente a la tormenta que se avecinaba? Las horas posteriores a la reunión dejaron a Javier en un estado de contemplación activa. Se sentó en su oficina, rodeado de papeles dispersos que documentaban las ideas discutidas ese día. Cada línea escrita era un recordatorio de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Reflexionando sobre la forma en que había manejado la dinámica del equipo, se dio cuenta de que sus miedos no solo eran obstáculos, sino también catalizadores para el cambio. Había una revelación en aquella vulnerabilidad: si podía confrontar sus inseguridades, tal vez podría inspirar a su equipo a hacer lo mismo. Decidió que la primera acción concreta sería organizar una sesión de retroalimentación informal. El concepto sonaba prometedor en su mente, pero realizaba que implicaba abrirse a críticas no solo hacia sus estrategias, sino hacia sí mismo como líder.
Estaba preparado para escuchar las voces que quizás cuestionarían sus capacidades. Mientras se preguntaba si eso podría llevarlo a una mayor presión o, por el contrario, a una conexión más profunda con su equipo. Se sintió dividido. Al día siguiente, tomó una respiración profunda antes de enviar un correo a todo el equipo, invitándolos a participar en una reunión donde la única agenda sería hablar. Deseaba escuchar sus frustraciones y esperanzas, un espacio donde pudieran expresarse sin repercusiones. En cada palabra escrita, sentía un peso en su pecho, una mezcla de emoción y ansiedad. La reacción de Marco continuaba acechándolo. Su fez llena de escepticismo resonaba en su mente. Era crucial que el resto del equipo se sintiera cómodo, y esa responsabilidad caía sobre sus hombros. La reunión se estableció para la tarde del jueves. Los días pasaron, y durante ese tiempo, Javier preparó su mente. Practicó posibles escenarios, pero sabía que lo inesperado siempre acecha en cualquier confrontación abierta. Las horas se hicieron humo cuando decidió una noche, que más allá de cualquier miedos, lo que realmente importaba era la posibilidad de un nuevo comienzo. Un cambio en la cultura del equipo no llegaría únicamente de sus acciones. Llevaría consigo también la marca de su vulnerabilidad y apertura. Finalmente, llegó el día. El ambiente en la sala era más ligero, pero Javier podía sentir la tensión en el aire. Al entrar, se encontró con las miradas de su equipo. Y aunque sabían que estaba allí para escucharlos, la expectativa era palpable. Se sintió pequeño ante el desafío, como un funámbulo caminando sobre una delgada línea entre el éxito y el desastre. Hoy no soy el líder que viene a dar respuestas, sino un compañero que busca entender y aprender de ustedes, dijo, su voz resonando con un firme deseo de ser auténtico. Era el primer paso hacia un nuevo liderazgo donde la relación de poder se expandía. A medida que el diálogo comenzaba a fluir, Javier notó cómo cada persona compartía sus pensamientos, algunos con reticencia y otros con una pasión ardiente. Las cartas estaban sobre la mesa, y cada revelación era un ladrillo que construía una relación más sólida. Sin embargo, en medio de la conversación, la mención de un problema recurrente tomó el centro de atención, la falta de recursos y la presión sobre cada uno de ellos, exacerbada por la incertidumbre de la dirección de la empresa. Marco, en un giro inesperado, tomó la palabra. Su voz era más firme de lo habitual, un giro sorpresivo que Javier no vio venir. Esto se ha vuelto insostenible. Simplemente no podemos seguir así, dijo, y al mirar a Javier, las tensiones pasadas parecieron desvanecerse. Pero las palabras de Marco traían consigo un nuevo dilema. ¿Podría Javier, un líder que aún estaba forjando su camino, presentarse como un defensor de su equipo ante los altos mandos? A medida que la conversación se intensificaba y la voz de sus colegas tomaba fuerza, una sensación de determinación comenzó a crecer en Javier. Pero él también sabía que solo al enfrentar el desafío de la jerarquía institucional podría cambiar las dinámicas del equipo. La movilización de sus pensamientos giró en torno a una verdad profunda. La pregunta que ahora ocupaba su mente, rodeada de un resplandor de expectativa, era: ¿estaría dispuesto a dirigirse a la alta dirección y arriesgarse si eso significaba buscar mejoras verdaderas para su equipo? Javier se debatía entre el impulso del momento y las sombras de su antiguo temor. Aquel era un punto de quiebre, su voluntad de liderar con autenticidad y valentía se encontraba en la balanza. La conversación había cambiado su perspectiva de la gestión. Ya no eran solo números y horarios, sino un tejido humano lleno de esperanzas y preocupaciones que exigían su atención. Mientras sus compañeros compartían inquietudes sobre el bienestar del restaurante, Javier sintió que, al igual que ellos, también necesitaba expresar su deseo de cambio. Con determinación, se levantó y habló con la sinceridad que había cultivado en los últimos días. Entiendo la presión que enfrentan y lo que significa sentirse desprotegidos. Debemos ir más allá de quejas. Todos queremos un lugar donde sentirnos valorados y seguros.
Estoy aquí para trabajar junto a ustedes para efectivamente plantear nuestras inquietudes a la dirección. La afirmación resonó en la sala. La murmullo de aprobación que surgió entre sus compañeros encendió su valor. Fue un momento significativo para él. Nunca había visto a su equipo unirse de manera tan auténtica y poderosa. Sin embargo, no podía ignorar la dura mirada de Marco, quien se mantenía escéptico pero a la vez parecía reconsiderar su postura. Como si fuera un susurro del destino, Marco tomó la palabra de nuevo. Si realmente vamos a hacer esto, necesitamos un plan. Hablar no es suficiente. ¿Qué acciones concretas propones, Javier? Preguntó, directo al grano. El fuego en su interior ardía. Javier comprendió que tenía que ser más que solo palabras. Reuniendo su confianza y el apoyo de sus compañeros, comenzó a esbozar un plan. Propongo que prepararemos un documento donde resaltemos las preocupaciones y sugerencias del equipo. No solo hablaré por mí, sino que seré la voz de todos ustedes. Juntaremos una lista con nuestras necesidades y lo llevaré a la dirección la próxima semana. Sus compañeros respondieron, su energía se mezcló con una nueva esperanza. Con la inquietante presencia de Marco aún presente, Javier decidió usarla a su favor. Nuestro deseo es crear un entorno donde todos se sientan seguros y escuchados. Si somos solidarios entre nosotros, ese cambio será contagioso. La tensión en la sala comenzó a disminuir mientras sus compañeros asintieron, reflejando el deseo compartido de cambiar las reglas del juego. Sabían que a partir de ahora, eran parte de un movimiento donde la voz de cada uno contaba. Javier había ido más allá de demostrar su inocencia. Había comenzado a construir un camino hacia un liderazgo que abrazaba la vulnerabilidad y la apertura. Con determinación renovada, finalizaron la sesión de retroalimentación. A medida que se dispersaban, Javier vio a Marco acercarse. Era un momento delicado, pero algo en la mirada de su colega sugería que ya no se trataba solo de rivalidad. Lo que hiciste hoy fue valiente, dijo Marco, su tono más suave. Tal vez haya más en este equipo de lo que imaginamos. Estoy dispuesto a alinear esfuerzos si realmente quieres hacer esto. En ese instante, Javier sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Era posible que, a través de la verdad y la lucha conjunta, comenzaban a dejar atrás la desconfianza de una vez por todas. Marco no solo lo había reconocido como líder, sino que había comenzado a ser parte de la solución. Los días que siguieron fueron una catarsis. Javier y su equipo, tras unas semanas de reuniones y consenso, tenían un documento que resumía sus inquietudes y propuestas. Describía desde mejoras en las condiciones laborales hasta sugerencias para un manejo más justo de las propinas. Era un acto de unidad que superaba sus miedos y se convertía en un manifiesto de cambio. La reunión con la alta dirección llegó. Javier se encontró en una sala diferente, rodeado de dos de sus superiores, donde la energía era más densa. Presionando sobre él, pero en lugar de temer a los rostros serios, se mantuvo firme y con voz clara presentó su propuesta. La discusión fue intensa, pero su presentación se sintió cautivadora y llena de convicción. Compartió cómo la mejora del ambiente laboral no solo beneficiaría a los empleados, sino que también incrementaría la productividad y el compromiso del equipo. Mientras exponía su visión, pudo notar un cambio en la actitud de la dirección. Eran más receptivos de lo que había anticipado. Después de una discusión, la dirección aceptó revisar las propuestas con el compromiso de dar un paso hacia adelante. Salió de la reunión con un aire de triunfo que lo envolvía. Había logrado más que reivindicar su honor. Había forjado un camino para su equipo en dirección a un futuro mejor. La conexión que había cultivado, el entendimiento de las emociones humanas involucradas, lo había transformado. El cambio verdadero había comenzado en su interior. Con cada desafiante paso que dio, su confianza se fortalecía.
emergiendo como un líder capaz de inspirar, motivar y promover la colaboración. Mientras regresaba al restaurante, se dio cuenta de que su lucha había creado un sentido de propósito. Su rol no solo era el de un mesero, sino un líder dispuesto a cultivar un entorno donde todos pudieran prosperar. Con la mirada en el horizonte, entendió que había conquistado más que sus dudas. Había construido un legado de confianza y verdad. Javier se sentía orgulloso, pero había más por hacer. Era un nuevo capítulo y una nueva historia que no solo comenzaba con él, sino con cada uno de sus compañeros. La transformación personal se había traducido en un cambio colectivo poderoso. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tu reacción y teoría sobre el final y comparte este video. Instantáneamente con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.